Y ahora, con ustedes, la consulta médica. Un programa con las respuestas a sus necesidades de salud a través de las orientaciones de nuestros médicos especialistas. Participe con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas en esta, su consulta médica. Qué bueno que están con nosotros, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta consulta médica. Yo soy Patricio Peralta y me siento muy complacido de poder participar en sus hogares a través de la televisión, de la radio, de las redes, nuestras redes, la consulta médica también a través de su canal 32 en todos los cables, en Claro, en Win, en Aster, en Win Telecom y en Tricom, en este canal 32, Cinema RD. Esta consulta médica nosotros con gusto queremos compartir con ustedes todas sus inquietudes con nuestros especialistas y especialistas que nos visitan todos los sábados a las 11 de la mañana. Sean pues bienvenidos a esta consulta médica. Hoy precisamente vamos a hablar algo que es muy importante, que podamos conocer. Yo he estado leyendo mucho sobre un tema, sobre este tema, y para mí ha sido de mucho crecimiento, ¿verdad?, en lo que a la salud se refiere. Y necesariamente para hablar de salud hay que hablar siempre de nutrición, hay que hablar de comida. Señores, siempre hemos dicho, ¿verdad?, que hemos oído decir que somos lo que comemos, y por lo que es muy importante saber cómo contribuyen ciertos alimentos a la salud. Pero existen existen ciertos microorganismos, más bien microorganismos vivos que están dentro de nosotros, pero que son también bacterias, increíble, pero que son beneficiosas. Para mí ha sido un gran mundo conocer, una gran experiencia conocer este gran mundo que vive dentro de nosotros, en donde se ha estipulado que más de 100.000 millones de estos microorganismos, de estas bacterias, viven con nosotros en todo el cuerpo, y que incluso superan la cantidad de células que tenemos nosotros en el cuerpo, que son unos 10.000 millones de células. O sea que es todo un mundo en el cual vive dentro de nosotros y que no nos percatamos. Pero parte de ese gran mundo, de ese submundo de las bacterias que vive dentro de nosotros, algunas son beneficiosas porque no todo puede ser malo, ¿verdad? Y precisamente nosotros vamos a aprender en este programa de qué se trata, y estamos hablando precisamente de los llamados probióticos y prebióticos. En este programa vamos a aprender y vamos a explicar cómo funcionan estos probióticos y prebióticos, qué los diferencia y de dónde podemos obtenerlo, y sobre todo cuán importantes son para nuestro organismo. Hoy vamos a conversar sobre este y otros temas con nuestra especialista, la periodista Claudia Fernández Lerboux. Ella es investigadora nutricional y dietética también. Qué bueno que está con nosotros, Claudia. Hola Patricio, encantada de estar aquí, compartir con la gran teleaudiencia de la consulta médica que siempre te sigue, y porque sabe que siempre aquí encuentra temas interesantes para su salud y bienestar. Así es, recordándoles, ustedes pueden también consultar en este tema y otros temas que ustedes quieran sobre nutrición, con Claudia Fernández. Ella, repito, es investigadora nutricional, también ha hecho estudios de nutrición y dietética, aparte de que ya es una conocida periodista, conocida por todos nosotros, una colega, ¿verdad, Claudia? Y también pueden consultar a través de nuestras líneas, ya la tienen en pantalla, pueden hacer sus preguntas a través de nuestras redes también. Claudia, precisamente después de yo haber descubierto todo este gran mundo, yo tenía idea, pero no sabía la magnitud, de verdad, de cómo estamos nosotros internamente poblados de todos estos microorganismos vivos, ¿no?
y que también descubrí que podemos nosotros comer microorganismos vivos para que nos defiendan. Así ¿Cómo es eso? Explícame todo eso. Es uno de los temas más interesantes y a lo que la investigación, los expertos, los grandes investigadores desde Australia, Estados Unidos, Europa le están dedicando atención y se han hecho muchas investigaciones que revelan la gran importancia de ese ecosistema que vive dentro de nosotros, que le llamamos la microbiota intestinal o, como más lo conocemos los dominicanos, la flora intestinal. Son esos microorganismos que son, antes, flora intestinal, no se le daba la importancia, pero hoy, Patricio, se sabe que prácticamente es un órgano, ellos por sí solos son un órgano metabólico que tiene un papel fundamental en materia de inmunidad, en materia de prevenir muchísimas enfermedades, en materia de que nuestro sistema en general funcione bien, contra la obesidad, contra la diabetes, contra el cáncer. Es un ecosistema demasiado importante y por eso es que se le está prestando la atención y se está buscando la manera de que cuando no está bien, cuando está desequilibrado, que por ejemplo cuando tenemos lo que se llama el padecimiento de disbiosis intestinal, que es cuando tenemos la flora intestinal, la microbiota intestinal desequilibrada, para ayudarla a equilibrar. Entonces ahí es que tenemos lo que se llaman los alimentos prebióticos, o sea que fomentan los buenos microorganismos, la flora intestinal beneficiosa, o los probióticos, que son ya productos expresamente elaborados para que se incorporen, les ponen los microorganismos vivos, para que entonces nosotros, comiendo esos productos, los incorporemos a nuestro sistema. Ok, vamos a ubicarnos entonces. ¿Podemos llamar los prebióticos aquellos alimentos que contienen probióticos? No. ¿O probióticos no. son las mismas bacterias? Prebióticos son los alimentos que naturalmente fomentan los microorganismos. Por ejemplo, fundamentalmente es, Patricio, lo que nosotros llamamos la alimentación integral, lo que tiene que ver con la fibra alimentaria, a través del consumo de fibras. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Mira, los vegetales tienen una parte que el sistema nuestro no la puede absorber, que nosotros no tenemos las enzimas para nosotros absorber esa parte de los componentes de los vegetales. Entonces, esa parte que no se absorbe va directamente a ser el alimento de esos microorganismos. O sea, no se va al estómago ni al intestino delgado, que es donde se absorben los nutrientes, porque no lo podemos absorber porque no tenemos enzimas para degradarlo. Para nosotros poder absorber alimentos, primero tenemos que tener las enzimas que los descompongan, que los degraden. Entonces, la flora, la fibra se va directamente al intestino grueso y lo que hace es servir de alimento a esos microorganismos. Entonces, que la fermentan, lo fermentan, y esa producción de gases, unos beneficiosos, otros no, entonces es parte de todo nuestro engranaje metabólico y todo lo que tiene que ver para nuestro beneficio. Entonces, prebiótico, con la fibra, sobre todo la fibra alimentaria. Entonces, probiótico ya son esos productos manufacturados que tienen los microorganismos vivos. Por ejemplo, a veces uno ve el yogur que dice que tiene yogur que tiene probióticos, por ejemplo, porque generalmente se sacan de la fermentación de los lácteos. O hay ya suplementos que, de acuerdo a lo que te dice el fabricante, vienen con los probióticos, con las principales bacterias, generalmente es el lactobacillus, que lo incorporan. Entonces, eso te ayuda a tú tener los probióticos que tú necesitas si quizás tú tienes un desequilibrio en la flora intestinal o si no comes la suficiente fibra, la fibra que necesitas para que ellos como que aumenten su densidad. Es como decir,
Mientras más fibra de la que ellos necesitan tú comes, ellos aumentan, su producción aumenta, la densidad de ellos en nuestro sistema aumenta y tú tienes una flora intestinal más beneficiosa para ti. ¿Y de qué sirve yo tener una flora intestinal? Y ahí estamos viendo algunas gráficas, más o menos son imágenes en animación. Muy buenas imágenes. De cómo se produce, ¿verdad? Todo este proceso de incorporación de nuevas bacterias, bacterias sanas, beneficiosas más bien, que son los llamados probióticos, y otras también cómo se ligan, prácticamente están conviviendo, ¿verdad? De manera... Sí. ¿De qué sirve todo esto? O sea, ¿para qué sirve? ¿Para qué yo quiero tener? Esa es la pregunta clave y te la voy a responder de esta manera, Patricio. Simplemente no podríamos vivir. Empecemos con la infancia, cuando nacemos. Mira, por ejemplo, se ha demostrado que el nacimiento por cesárea impide que los bebés obtengan la flora intestinal que los beneficia para su inmunidad y para su sano desarrollo, al punto que ya los bebés que van a nacer por cesárea en muchos países están haciendo procedimientos para incorporarles la flora. ¿Por qué? Porque es tan importante que los bebés tengan su buena flora intestinal. La madre, a través del parto vaginal y a través de la lactancia materna, le transmite esos microorganismos que el bebé necesita, lo apoya en su inmunidad para que no adquieran infecciones gastrointestinales, respiratorias, para que no le den cólico, una serie de cosas. Entonces, estamos ya al punto, como lamentablemente la vida moderna no deja a las madres lactar a los bebés el tiempo que necesitan, ¿verdad? Que a veces ni siquiera lo lactan ni siquiera un tiempo, sino que no lactan. Entonces ya hay fórmulas maternas, fórmulas maternizadas, o sea, leche manufacturada para niños, para bebés, que le incorporan los probióticos, ¿ves? Okay. O sea, fíjate bien la importancia. ¿Por qué? Porque es que sencillamente son fundamentales. Tú puedes tener quizás un problema de obesidad que esté relacionado con una flora intestinal desequilibrada. Tú puedes tener la diabetes, cánceres. Entonces, aunque la ciencia no está tan clara todavía en cuál es exactamente el mecanismo, se sigue investigando cómo es exactamente el funcionamiento, pero ya las investigaciones que se hacen demuestran que una persona con una flora intestinal equilibrada, funcionando bien, está en más condiciones de enfrentar las enfermedades no transmisibles, o sea, todas esas enfermedades que son las llamadas enfermedades del estilo de vida, cáncer, diabetes, obesidad, hipertensión, males cardiovasculares, por ejemplo. Entonces, como te digo, es prácticamente un órgano del que no podemos prescindir. Entonces, lamentablemente, la misma mala alimentación que tenemos, pues también ha contribuido. Eso que te dije, por ejemplo, los partos, los nacimientos por cesárea. ¿Y por qué por cesárea me trae? Porque no está el canal vaginal, no está el canal vaginal, que es por donde ya empieza la transmisión. El intestino del bebé está limpio cuando nace, está a punto ya el parto que empieza a poblarse. Y necesita eso para empezar a luchar, a enfrentar al ambiente ya, para empezar a defenderse ya en el nuevo ambiente que significa ya la vida fuera del útero materno. Entonces, cuando no nos alimentamos como debemos, por ejemplo, cuando comemos mucha azúcar, cuando comemos mucha grasa saturada, cuando comemos mucha proteína, en vez de alimentarnos con más vegetales, con más frutas, con más alimentos integrales, frutos secos, legumbres, verduras, eso contribuye a dañar nuestra flora intestinal. Entonces tú ves que hay personas, por ejemplo, que se pasan la vida con gases, o de cualquier cosa que comen, que estoy llena de gases. Nadie que se pase la vida bregando con gases es feliz. Como tú decías, Patricia, somos lo que comemos. Y la felicidad empieza por la alimentación. Entonces, si no nos sentimos bien, no estamos bien. Una persona que va a una comida con su familia y al ratico come y ya lo que está lleno de gases, prácticamente se amargó. Esa situación puede deberse a una flora intestinal desequilibrada. Cuando hay bacterias que producen gases que no son los mejores, entonces el intestino se lastima, se inflama,
te vienen las migrañas. Ya. Las migrañas pueden estar muy relacionadas con una flora intestinal desequilibrada, ¿ves? Ok. Son muchas cosas que todos los días se conocen más. Y gracias a Dios, O sea que el precisamente, fortalecimiento de esta flora intestinal es o fundamental. microbiota también conocida, También se le ¿verdad? llama microbiota intestinal. Porque y con- microbiota es un conjunto de microorganismos, un ecosistema en general. Ok. Entonces, microbiota intestinal o flora intestinal. Ya, los probióticos, que por cierto descubrí que esa palabra no está en la Real Academia de la Lengua, los probióticos no está, dice. Bueno, y ese es otro tema, pero... Sí. Ya estará, yo- porque ya es un tema que se Es está el tema que volviendo se está- tan vigente que ya va a estar. No, Sí. no lo dudes tú que en los próximos años la lengua es un sistema vivo, Así dinámico, entonces las mismas necesidades van Van a ser creando, sí, nuevos, nuevas, son así es. neologismos que se van incorporando. Tenemos a la una llamadita, vamos a pasar la llamadita antes de pasar al reporte. Adelante, ¿con quién hablamos? ¿Desde dónde? Sí, buenas. Aquí habla Rosana de Santo Domingo. Un poquito más alto, por favor, Rosana. De Santo Domingo, que quería hacerle una pregunta a la doctora. Adelante. Doctora, ¿qué haría una madre que no puede tener a su hijo al natural y no puede amamantarlo? Ya, ¿cómo le podría aportar esos nutrientes y Sí, todas lo de esas- la flora intestinal? Sí, muy importante tu pregunta, Rosana. Gracias por tu pregunta, Rosana. Es muy lamentable, ¿verdad?, que eso sea así, pero eso también puede ocurrir. Que una madre tenga, obviamente, lo natural es el parto, pero hay situaciones que obligan a una cesárea. Y si también hay situaciones que fuercen a que no puede haber un amamantamiento, pues hay que buscar la forma. Como te decía Rosana, hay fórmulas infantiles que ya están incorporando probióticos. Yo no sé qué tanto en el país están disponibles, ese punto tendría yo específicamente que investigarlo. Nosotros no estamos aquí para promover marcas, pero si las marcas que fabrican las leches maternas les interesa empezar a promover esa ventaja, ¿verdad? Yo pienso que la consulta médica sería un buen espacio para eso, para que las madres que no pueden amamantar, pues ya se vayan informando de cuáles son las mejores fórmulas maternizadas para tratar de aportarle a sus bebés los probióticos. Es fundamental. Esos niños que no tengan la oportunidad ni de nacer por parto, ni de ser amamantados, lamentablemente tienen pronósticos de defensa más bajos. O sea, son niños que van a estar más expuestos a las infecciones respiratorias, esos niños que las madres no salen del pediatra con ellos, a las alergias, porque hay hay una relación directa entre las alergias y una flora intestinal deficiente, una microbiota. Entonces, por lo tanto, la madre primero que ella se alimente bien, es muy importante que en el embarazo ella sí consuma la cantidad de fibra necesaria para que también ayude a su bebé a crear entonces más defensas, y que también al bebé tan pronto ya puedan, bueno, no lo van a destetar en este caso porque no va a ser amamantado, pero que cuando ya le vayan a alimentar con otras cosas que no sea la leche, que le pongan sus jugos naturales para que vaya también ayudándolo a crear su microbiota, porque Claro. va a venir lamentablemente en desventaja en ese sentido. Pero como te digo, Patricio, es importante que empecemos a conocer, quizá tú puedas hacer una investigación en ese sentido, cuáles marcas de leches maternizadas están ofreciendo los microorganismos. Aunque nosotros definitivamente a través de este programa también estamos promoviendo lo que es la lactancia materna, Claro que definitivamente, sí, porque claro que sí. no hay Nada mejor. no hay nada más efectivo y nada científicamente probado que la lactancia materna. Incluso todas esas necesidades que tiene la leche materna, incluyendo todas estos elementos y estos microorganismos probióticos, viene ya desde las primeras emisiones de leche, podemos Así decir, de es, la madre, así es. el llamado calostro, El que calostro, así todos mismo. conocemos, y que definitivamente de alguna manera las madres, cuando dicen muchas no pueden tener, es en la medida que también van poniendo a amamantar a sus niños, en esa misma medida también son
productoras de leche. Definitivamente, y está comprobado que ninguna madre teniendo su niño no produce, no deja de producir leche, sino que al poner al niño a amamantar es cuando la madre comienza a producir esa leche. Hay muchos mitos, y eso es muy importante que tú lo traigas a colación, Patricio, porque yo parto de que quizás hay una situación de salud de la madre, pero en sentido general, porque incluso hasta para situaciones muy graves, lo que se recomienda es que la madre pueda amamantar para que defienda al niño de esas mismas infecciones que quizás ella tiene un estado de salud en un momento dado no favorable. Pero hay cosas, porque hay también, por ejemplo, madres infectadas con el VIH, una serie de cosas que puede ocurrir, ¿verdad? Que la lactancia entonces no esté recomendada. Por eso entonces en ese caso esa madre tiene que orientarse bien con su pediatra para tratar de buscar la fórmula maternizada que más pueda defender, favorecer a su bebé, porque en estos casos lamentablemente no hay otro medio. Claro, porque no va a dejar de alimentar a su niño. Precisamente hablando de alimentación, nosotros siempre traemos con ustedes los últimos avances de la ciencia médica. Tenemos otra llamadita. Yo quiero dar, antes de pasar este reporte, sobre los nuevos descubrimientos, Sí, sobre todo la elaboración de alimentos. Increíble, señores, a partir de nuevas tecnologías y de la robótica, la elaboración de alimentos con las propiedades precisamente que están en su estado natural, de manera tal que se pueda también contrarrestar este gran problema mundial de la falta de alimento, de la alimentación. Tenemos una llamadita, ¿verdad? Vamos a pasarla. Buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, buenos días. De aquí de Olimpo, una pregunta. Aquellas personas, o sea, que tienen niños que no pueden comer, o sea, se ha detectado que son alérgicos a todo lo que tiene que ver con mariscos. Entonces, eso es un suplemento que le hace falta al cuerpo. ¿Qué podría uno darle que supla, que pueda el niño sentir, o sea, alimentarse con sus frutas, sus vegetales y una que otras carnes, pero no puede recibir el pescado, todo lo que es marisco? Entonces, ¿qué podría uno hacer? ¿Le afectaría para su crecimiento? Le escucho por aquí. Gracias por su pregunta. Bueno, está tratando un tema de alergia, Sí. si no mal entendido. Bueno, pero vamos a de todo modo ayudarla un poco brevemente. Tiene una alergia específica al marisco. Bueno, ya una alergia indica una debilidad en su sistema inmunológico, hay una reacción excesiva que no es lo que uno quisiera, pero que son situaciones que están y hay que lidiar con ellas. No puedes ponerlo nunca al alimento que le va a provocar la alergia. Pero cuando se trata de mariscos, pues fundamentalmente los mariscos son fuentes de yodo y de proteínas. Si el niño se alimenta bien con otras carnes, otras fuentes de proteínas, que necesariamente, ni siquiera necesariamente tiene que ser proteína animal, puede consumir proteína vegetal, por ejemplo, los garbanzos. Los garbanzos son una proteína que aportan todos los aminoácidos esenciales que el sistema necesita. Fundamentalmente las proteínas forman los órganos, forman las células, ¿verdad? Y lo que necesitamos son los aminoácidos, que son los componentes que hacen ese trabajo. Entonces, por ejemplo, las legumbres, lentejas, garbanzos, sus habichuelas, su alimentación natural, evitarle los colorantes, evitarle las carnes procesadas, porque todo eso debilita su sistema inmunológico. Lo que tiene que aquí, digamos, cuál ser el objetivo básico, es que el niño fortalezca su sistema inmunológico, que tenga sus buenos valores sanguíneos, que no haga anemias. Entonces, comiendo sus vegetales y comiendo su buena fuente de proteína vegetal, a través, sobre todo, como dije, de las legumbres. Y comiendo su poca de carne, la que pueda comer, ¿verdad? Pero de forma natural, utilizando grasas que no sean saturadas, el aceite de oliva, consumiendo frutos secos si no es alérgico, porque generalmente cuando hay una alergia pueden haber otras. El niño puede seguir adelante y crecer mejor que si comiera eso. Una alergia tan, digamos que tan puntual,
no tiene por qué ser un problema. Ahora, si es que tiene otras alergias, ya sí necesita un manejo más integral que necesitaría una atención personalizada. Por lo regular las personas no asisten o no acuden al médico, excepto cuando ya se le desarrolla una alergia, cualquiera que sea, aunque no es directamente nuestro tema, pero yo creo que es importante. ¿Cómo realmente sabe una persona si no presenta ningún síntoma aparente o desconocido? Porque muchas veces, en tu caso, tú duraste mucho tiempo. Así es. Duraste mucho tiempo padeciendo de alergias de manera, y eso trastornó tu vida, ¿no? Hasta que no te diste cuenta que realmente estabas padeciendo de un problema de salud con respecto a las alergias. Una persona que no sabe que está padeciendo o tiene ciertos síntomas y no lo relaciona con ninguna alergia. Sí. ¿Cómo se da cuenta y qué debe hacer? Yo creo que es muy importante. En el caso mío, ¿cómo yo sé si soy alérgico a algún alimento? ¿Tengo que ir a hacerme algunas pruebas? ¿El médico tiene que...? Mira, eso es fundamental, Patricio, esa observación que tú has hecho. Las alergias precisamente dan síntomas que pueden ser confundidos con de otras situaciones, de problemas de parásitos o otras enfermedades, otros padecimientos de salud. Y además de eso son impredecibles. Entonces la variedad de síntomas de las alergias, a veces tú tienes un síntoma y fundamentalmente te trata ese síntoma y no sabes que lo tienes porque tu sistema está reaccionando a algo que tú estás comiendo. Entonces hay varias cosas en esto. Nosotros estamos produciendo, y creo que no es una publicidad, sino porque la gente pueda seguir estos temas, en el Caribe una columna semanal, los martes sale hablando de estas cosas. Pero fundamentalmente en esto cuenta en saber si es alérgico, el tiempo en que se produce la reacción. Tú ves, porque hay reacciones alérgicas que son muy puntuales, que tú te das cuenta tan pronto tú comes eso, que te dio gases, que te dio dolor de cabeza, que te dio un mareo, que tú te sentiste mal. Entonces ya tú empiezas a observar, ay no, yo no puedo comer tal cosa porque me cae mal. Tú lo que estás haciendo es una alergia, aunque tú no lo sepas. Entonces ya tú te diste cuenta. ¿Por qué? Porque a la media hora, a los 10 minutos de tú comerte eso, de una vez reaccionaste. Entonces, fundamentalmente a veces, esas son como las que reconocemos. Y hay gente que se va en vómito, o hay gente que se va como te digo, diarrea, todas esas cosas. Entonces, si a usted le pasa eso, cuando usted come determinado alimento, usted tiene una alergia. Ahora, también puede ocurrir que tú reaccionas un día a un alimento y otro no. Todo eso pasa porque, como te digo, las alergias están vinculadas a nuestro sistema inmunológico, que en un momento está en alta y en otro momento está en baja. Entonces, el tiempo en que se produce la reacción es fundamental. Hay reacciones que pueden durar hasta 5 días. Pero si tú empiezas a relacionar, bueno, pero eso me pasó la otra vez que yo comí eso también. Tú ves, tú te vas dando cuenta. Pero asimismo hay reacciones que se te pueden producir a los 2 meses. Pero si tú empiezas a ver que tú cada 2 meses tienes una gripe, o que tú cada mes tienes una migraña, entonces ya tú tienes que empezar a observar tu alimentación, porque es sencillamente el cuerpo que te está hablando. Entonces, fundamentalmente, para distinguir alergias, es el tiempo de la reacción. Ok, no, y sin hablar de las reacciones inmediatas, yo he visto personas que probaron un poquito de un alimento que tienen una reacción tremenda. Y he visto personas que se hinchan y hay que llevarlo a emergencias de manera inmediata, ¿no? Y se tranca la garganta, le da una urticaria, no pueden respirar, se ponen malos. Entonces ya usted sabe que tiene que evitar ese alimento porque un día se muere. Sí. Usted ese día pudo tener tiempo para que lo auxiliaran y para que lo asistieran y reaccionar, pero un día usted se queda. Entonces las alergias no son un juego y a los niños con alergias alimentarias hay que cuidarlos mucho y lamentablemente la variedad de cosas que puede producir alergia es inmensa. ¿Por qué? Porque somos cada uno diferentes y cada uno reaccionamos diferente. Tú ves la microbiota intestinal, Patricio, que está tan relacionada con las alergias. Es una huella digital, es totalmente exclusiva tuya, exclusiva mía, es diferente en cada persona. Todas son las cosas que se están averiguando. Entonces eso es lo que hace que un día todo el mundo comió lo mismo y tú te pusiste malo y yo no. Pero ven acá, ¿y por qué a mí me cayó mal y a nadie más le cayó mal? Así es. Porque somos únicos y nuestro sistema es único, nuestras reacciones son únicas.
Y a veces en eso, lamentablemente, a veces que la ciencia médica se distrae, no ve la individualidad de la persona. Bueno, yo llegué aquí con un dolor de estómago, bueno, pero, ok, te tratan el dolor de estómago, pero ¿qué hay detrás en tu sistema, en tu forma de reaccionar, en tu forma de ser, en tu historial de salud clínico? Algo tan pequeño como un dolor de barriga. Si no ven todo eso, quizás están totalmente distanciados de qué lo produce y de entonces así de cómo te vas a curar. Así es, bueno, precisamente se está hablando de una unificación de lo que es el recurso de la información clínica de cada persona, precisamente con la atención primaria. Se está hablando de eso. Ojalá que en nuestro país podamos unificar, podamos organizar todo lo que es el sistema sanitario en ese sentido, de manera tal que cualquier médico que pueda ver mi expediente o el expediente de cualquier paciente sepa ese historial, y yo creo que eso es muy importante. Ojalá podamos darle un poquito. Ni hablar siquiera, tú hablabas de un dolor de estómago o de un dolor de cabeza, pero ni hablar de los medicamentos que nosotros mismos nos autorrecetamos, porque a mi amiga esto le mejoró. Se tomó un antiácido, bueno, pues tómate eso para el estómago, no sabiendo que son situaciones diferentes somos para diferentes, cada persona. Y puede ser la misma situación, pero tú la manifiestas de una manera diferente y yo diferente. Entonces, eso es lo que tenemos que ver y no caer en esos ganchos, porque eso sí es peligroso. La automedicación que tanto nos gusta a los dominicanos es muy peligrosa. Quizás yo no te diría algo natural, porque las cosas naturales no van a tener quizás tanto efecto secundario. Por ejemplo, qué sé yo, cuando te dicen que si tú tienes ameba, cómete la tripa de la auyama, pero eso tú sabes por qué, porque está muy relacionado precisamente con la fibra que fomenta la buena flora intestinal. Los antibióticos son grandes destructores de la flora intestinal, son grandes destructores de nuestra microbiota intestinal, la alteran. Entonces, por eso es que cuando tú después que comes antibióticos, es importante que tú trates de fomentar una alimentación mediante la suficiente cantidad de fibra para restaurar tu flora intestinal. ¿Por qué? Porque si la dejas desequilibrada, en cualquier momento vas a caer de nuevo con otra infección, sea gastrointestinal o de otra manera. Entonces, esas sí son cosas que podemos, digamos, automedicar. Claro, así es. Pero no los medicamentos. Pero a tener conciencia, yo creo que es lo más importante también, ya que utilizamos tanto internet y tanta chateo, ¿verdad? Y redes sociales, es importante también que utilicemos un poquito de tiempo para ilustrarnos, para crecer un poco en la información, en lo que respecta precisamente a estos tipos de alimentos. En otro segmento vamos a hablar sobre precisamente cuáles son estos alimentos, cómo podemos nosotros hacer que nuestra flora intestinal cobre fortaleza, en qué proporción. También tenemos precisamente sobre este tema varias preguntas que ustedes nos hacen a través de las redes, recordándoles que tienen ustedes ahí nuestro número de teléfono 809-476-9319. Hoy estamos con la grata presencia de Claudia Fernández Lereburs. Ella es periodista, investigadora nutricional y posee especialidad en nutrición y dietética. Les recuerdo su página también, AllergyFit, ¿verdad? AllergyFit.net. Pueden también consultar ahí con Claudia y a través de esta consulta médica. Muchas preguntas ustedes nos hacen, Claudia, personas nos preguntan sobre si son seguros los probióticos, a partir de qué edad. Ya hemos hablado de la infancia, ¿verdad? De cómo también los probióticos están presentes desde que nace el niño, ¿verdad? Dice otra persona, si todos los preparados etiquetados como probióticos son eficaces. Eso es si son iguales todos los probióticos. Y otra persona pregunta dónde precisamente podemos encontrar los probióticos. Vamos a escuchar, y hablando de alimentación precisamente, vamos a escuchar y a ver en este reportaje cómo una nueva generación de alimentos se está creando a través con la ayuda de la tecnología y de la robótica. Estas son nuevas investigaciones y nuevas formas
de ayudar precisamente a que la distribución de los alimentos en el mundo sea más efectiva y sobre todo de más calidad. Así que vamos a ver este resumen, este reporte de Miguel Ángel Rivera de La Voz de América. Esto no es una cocina normal. Los chefs como Chris Jones de la compañía Hampton Creek utilizan fuentes no convencionales para crear los alimentos cotidianos, como los huevos. Jugar con ingredientes que son totalmente diferentes en el sistema de alimentos es como caminar en la luna. Estamos haciendo cosas que nadie ha hecho antes, por lo que es un desafío. Hampton Creek, fundada por Josh Tetrick, utiliza robótica para identificar plantas de todo el mundo y recrear alimentos, tradicionalmente elaborados provenientes de fuentes animales, tales como la mayonesa. Nos fijamos en las diferentes características moleculares y en última instancia somos capaces de identificar las relaciones entre lo que vemos a nivel molecular y si hace que un pastel crezca o que una mayonesa tenga un buen sabor o si mantiene unida una galletita o hace cremosamente agradable una mantequilla. Los productos de Hampton Creek ahora están ampliamente disponibles en los supermercados estadounidenses, en México y Hong Kong. ¿Podrían las plantas tener la clave para resolver el problema mundial de alimentos? La seguridad alimentaria es un problema cada vez más importante, especialmente debido al cambio climático y otras cuestiones. Creo que si ampliamos el número de herramientas que podemos utilizar para alimentar bien a la gente, ayudamos a mitigar estos riesgos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Bueno, hemos visto cómo realmente ya toda la participación de la robótica, de la tecnología, está incursionando también para dar respuestas a las necesidades alimenticias, aunque en mi opinión personal yo creo que nosotros tenemos también los suficientes recursos, todavía no estamos en la luna para empezar a producir, ¿verdad?, alimentos precreados, que son creados, ya vimos en el reporte, sobre la base naturales, bases vegetales y animales, para lograr conservar sus diferentes atribuciones que tienen los alimentos. Pero pienso que en el mundo todavía tenemos nosotros la suficiente potencialidad para producir los alimentos y que también haya una mejor distribución de los mismos, ¿no? Yo quisiera que entre todos, y hablando de los probióticos, no saliéndonos un poquito del tema, algunas de las preguntas que tenemos ya, poder ir dando algunas respuestas, recordándoles, ustedes también pueden llamar a través de nuestro número en pantalla, nuestra especialista invitada de hoy, la licenciada Claudia Fernández. Ella es periodista, investigadora nutricional. Claudia, una persona nos pregunta si los probióticos, si todos los probióticos son iguales, o sea, si es un mismo. No, para nada. Pero mira, son varias preguntas bien interesantes, tal vez no nos dé el tiempo, pero lo que me llama la atención es que todo el mundo lo que procura es como el suplemento, el probiótico, pero no han hablado de obtenerlo a través de la alimentación natural, fíjate bien. A través de la fibra alimentaria es el prebiótico, porque fomenta el biótico, ¿verdad? O sea, es, digamos, la condición para nosotros tener una mejor flora intestinal. Entonces, si nos alimentamos... Estamos hablando de los alimentos que los tienen alimentos fibra. Prebióticos, que es fundamentalmente un elemento que se llama inulina. Eso es muy químico, muy bioquímico, no hay que... Pero es comer, como yo digo, lechuga, comer berro, comer apio, comer vegetales. Obviamente, todo tiene su, digamos, su reverso. Un exceso de fibra también hay, pero el sistema se va acostumbrando porque el beneficio es mayor que cualquier desventaja. Hay mucha gente que los gases, el exceso de fibra le da muchos gases. Y también que tú sabes que la fibra, un exceso de fibra también hace que hay algunos nutrientes que no se absorban, como el cobre, el hierro, el mismo calcio en algunos casos. Entonces también por eso es bueno siempre tener la orientación del nutricionista, la orientación personalizada, el seguimiento personalizado del nutricionista,
porque necesitamos la fibra, no podemos dejar de comerla, de que no, porque me da gas o porque me ve. Hasta para prevenir la obesidad, mientras más vegetales tú comes, la digestión se vuelve más lenta, ¿eh? El paso dura más, entonces tú te sientes satisfecho, la sensación de saciedad es más, y comes menos, entonces después comes menos grasa, menos calorías. Entonces también por eso es importante comer fibra. Esa persona que primero que todo se come la ensalada antes de comer, no deja la ensalada para último cuando ya no nos cabe más, no, primero comernos la ensalada, que eso va a crear una... Exacto, entonces estamos promoviendo los microorganismos y además pues haciendo algo que previene la obesidad, porque previene que comamos de más. Entonces eso es importante, por ejemplo, comerse la ensalada primero. En cuanto a los probióticos, ya los suplementos manufacturados, mira, primero que preguntaron sobre las edades. Con los niños siempre hay que tener cuidado con todo lo que es manufacturado. Nada hacerlo sin la orientación del profesional, del nutricionista, del pediatra. Y en cuanto a los adultos, no hay todavía una investigación científica que haya establecido aún el efecto a largo plazo de consumir los suplementos probióticos. No se sabe. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, tú lo consumes, por ejemplo, yo los consumo y te puedo decir que para mí es maravilloso. Ahora, yo trato también de hacerlo de manera muy dosificada. Puedo que me compro mi suplemento y si me dice que te lo tome 2 veces al día y diario, no, yo me lo tomo 1 vez al día, cada 3 días. Y voy manejando mi sistema para tampoco crear una dependencia. Okay. Entonces, eso también, como te digo, Patricio, depende mucho del individuo, de que se observe bien y de que tenga la orientación del especialista para ver cualquier reacción, porque somos diferentes y no hay investigaciones tan puntuales para decir exactamente si nos va a hacer daño consumir probióticos a largo plazo o si no. Que si son iguales, no. Se recomienda que tengan unos 7 billones, o sea, 70 millones de millones, o sea, eso de 10 millones para adelante es lo recomendable. Y además, no se sabe tampoco a ciencia cierta si un producto manufacturado, que como ellos dicen, en el momento en que lo elaboran, están los probióticos ahí, en el momento que lo elaboran. En el caso de los yogures, porque la gente relaciona, lo más que relaciona con los probióticos. Con el yogur. Pero no necesariamente nada más el yogur, también hay otros productos lácteos que tienen. Exacto, que lo tienen. Okay. Pero como te digo, no hay garantías, no hay estudios que digan que esos microorganismos se mantienen ahí, en ese producto, en el momento en que tú lo adquieres. ¿Ves? Entonces, por eso es que siempre hay que, digamos, propender a las fuentes naturales, a la alimentación, a la fibra. Hay veces que eso no es suficiente. Es más, mira, Patricio, aunque tú no lo creas, hoy día se hacen trasplante fecal. Trasplante fecal. No me digas. Es tan importante la fibra alimentaria. ¿Para qué? Una persona que su microbiota está destruida por H o por R y que ya se estableció, que la ciencia médica estableció que eso es lo que le está creando tal o X problema, le hacen un trasplante fecal, o sea, le ponen la materia fecal de otra persona con una buena microbiota para restaurarse. Pero eso es excepcional y se está haciendo. Lo hacen en los países avanzados, pero te lo pongo precisamente en información para que veas el nivel de importancia que tiene este punto, este elemento de la microbiota o la flora intestinal. Entonces, son temas en los que estamos aprendiendo. Hay una nutricionista española que yo sigo mucho que se llama Lucía Redondo, una gran científica, bioquímica y especialista en nutrición, que ella dice que no sabemos nada. Los nutricionistas no sabemos nada. ¿Por qué? Porque cada día descubrimos más cosas, la ciencia descubre más cosas que se pensaban de una manera ayer, hoy resultan de otra. Andan muchas teorías, unos dicen, lo que te quiero decir es una ciencia en progresión, es una ciencia dinámica y que además trabaja con las personas. Entonces, volvemos al punto, lo que quizás a ti te funciona de una manera, a mí me funciona de otra. Entonces, así es. Son temas de mucho interés y por eso a los que se le está prestando mucha atención en materia de investigación científica.
Y precisamente la motivación de este programa es que ustedes también participen dentro de este proceso de conocimiento, de investigación, de leer sobre lo que tiene que ver sobre en cuanto a la alimentación, que es precisamente, tú decías, yo diría que la parte más importante por donde entra la salud del ser humano. Y yo no quiero este momento, precisamente esta parte, no dejar de mencionar algunos de esos alimentos, como decía al inicio. El yogur es el que se ha definido, el que la gente de manera común conoce como portador de los probióticos, de los microorganismos vivos llamados probióticos. No sé, tú me dice, yo tengo aquí alguna lista sobre algunos productos, alimentos que ayudan precisamente a la regulación de la flora intestinal, como son los frutos rojos, dice, la remolacha, el ajo y la cebolla, la banana, la avena, la miel de consumo habitual también está dentro de esta lista, el brócolis, las frutas, las fibras, los mangos, piña, todo lo que tiene que ver con fruta, ¿verdad? Panes integrales, pero que sean integrales de verdad, que contengan menos trigo, más centeno. Y algunos yogures que se le agregan esta sustancia, más o menos son. Es que iba a decir que no es el yogur por el yogur, porque aunque el yogur es fermentado, pero son los yogures que el fabricante garantiza que le han añadido esta sustancia. Ahora, ¿qué tan significativas son esas cantidades? ¿Qué tan garantía hay de que esos microorganismos realmente vayan a estar ahí hasta que los consumamos? Son cosas que están en el aire y bueno, pero yo creo que siempre será el mayor el beneficio. Yo uso una marca de probióticos que dice que es en el momento de fabricación que están los 70 millones, ¿verdad? Sin embargo, a mí me ha dado resultados, o sea que algo he recibido y he visto el cambio a nivel de mi flora intestinal. Entonces, cuando ya hay un desequilibrio, hay que modelarla, hay que trabajar. O sea, ya porque tú comas fibra, no la vas a restaurar. O sea, ya tú tienes que ir directamente a la fuente de tu restaurarla. Entonces, podrían ayudarte tanto los yogures con probióticos como ya los suplementos. Así es, tenemos una llamadita, estamos ya en la parte final, lamentablemente, hoy con nuestra especialista Claudia Fernández. Vamos a tomar esta llamadita, adelante, ¿con quién hablamos? Sí, adelante con su llamada. No se escucha la llamada, ¿no? Un poquito de volumen. Si puede pegarse el auricular, por favor, y bajar su televisor. Bueno, lamentablemente no tenemos reacción. Nosotros vamos a hacer una pausa. Buenos días. Más tiempo de Parece que ahora sí. Casi buenas tardes. Buenas tardes, a su orden. Sí, a la distinguida que si le es posible. Sí, buenos días. Sí, le escuchamos. Buenos días. Le escuchamos. Hola. Diga su pregunta y olvídese del retorno, porque está escuchando usted el aire también con una diferencia de tiempo en el retorno. Por favor, díganos su pregunta y olvídese de lo que escucha. Adelante. ¿Aló? Sí, adelante con su pregunta. Sí, gracias. Si le es posible, para que me diga algo sobre la diabetes. Sí, soy una persona mayor, tengo 60 años y soy obesa. Ayúdenme un poquito, por favor. Y ya yo he hecho todas las medidas, todas las reglas y siempre estoy obesa. Así que Dios me le dé un fin de semana y que la pasen bien y gracias. Bye. Gracias por su llamada. Claudia, tenemos 2 minutos para esta respuesta. Tenemos que concluir el programa, pero es importante esta pregunta de la señora. Gracias. Sí, claro que sí, lamentablemente es una relación biunívoca. Ella tiene diabetes porque es obesa y es obesa porque tiene diabetes, ¿verdad? Entonces es un poco parte de la causa y el efecto. Claro que sí, tiene mucho que ver la alimentación que promueva la buena flora intestinal para ayudarla,
hay muchos componentes en la obesidad. Usted no especificó si hace ejercicio, si tiene buena actividad física, si está dice que sí, que ella ha hecho todo y sigue obesa, pero entonces hay un problema de metabolismo que está distorsionado, que no está reaccionando. Es un caso que realmente habría que verlo en específico. Ella se puede comunicar conmigo, le podemos dejar el teléfono y yo ayudarla, entonces dándole como teniendo más información en específico sobre ella y sobre cuál es su situación, porque hay muchas variables envueltas en un problema de obesidad y de diabetes. Son, digamos, dos cosas que están unidas, generalmente. Pero en específico, para que ella deje de ser obesa, si está controlando su diabetes, eso es lo más importante, que esté controlando los niveles de azúcar, entonces ya ver exactamente qué está evitando que ella baje de peso. Necesariamente si tiene que ser a través de la consulta, ¿verdad? De los protocolos personalizados y con el tiempo que se le debe dedicar. Gracias a todos ustedes por sus llamadas, gracias por su sintonía, gracias Claudia, qué bueno, tienes el compromiso tenemos muchísimas preguntas todavía que responder, así que tienes el compromiso de volver con nosotros en esta consulta. Por mí encantada, Patricio, me gusta mucho orientar a la gente porque, como hemos dicho, la felicidad empieza por la salud. Si no tenemos salud, podemos tener el mundo, podemos tenerlo todo el dinero del mundo, todas las cosas, y sin embargo nunca seremos felices. Cuando tenemos salud, con pocas cosas somos felices. Y pues la salud empieza por la alimentación. Así que aquí a tu orden siempre y saludos a los televidentes. Bueno, pues será hasta otro programa más de la consulta médica. Para mí un grato placer también poder acompañarles cada sábado. Será pues hasta otra consulta médica. Hemos presentado La Consulta Médica, un programa con las respuestas a sus necesidades de salud a través de las orientaciones de nuestros médicos especialistas. Participe con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas en esta, su consulta médica.